Muy buenos días, hoy 14 del año del 2024 nos encontramos reunidos en la casa de mi general brigadier médico cirujano Álvaro Fox Alonso. Nos acompaña mi general de brigada Jesús Vázquez Escamilla. Nos acompaña también su hija Silvia Fox Peña, que es cirujano dentista. Maestro Fox, ¿cuál es su lugar y fecha de nacimiento? Yo nací en la Ciudad de México en el año de 1930, el día 17 de julio. ¿Sus padres quiénes fueron? El general Claudio Fox Valdés, la señora María Gabriela Alonso de Fox. Su padre era militar y generalmente andan en todos lados de la República. ¿Dónde hizo sus estudios primarios, secundarios y preparatoria? ¿Dónde estudió? ¿Yo? Sí. En la primaria y la secundaria en una escuela que se llamaba Escuela Inglesa para Niños. Yo era niño entonces. La preparatoria la hice en la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. La profesional la hice en la Escuela Médico Militar. ¿En qué año ingresó? 1948 y me gradué en 1953. La generación es 48-53. Después hice la carrera hospitalaria en el Hospital Central Militar y terminando la carrera hospitalaria me fui a hacer tiempo en filas a un batallón de infantería en la ciudad de La Paz, California, donde estuve 4 años. En 1960 regresé a México para trabajar en el Hospital Central Militar como residente a tiempo completo de ortopedia. En aquel entonces no había cursos de ortopedia. Entonces era lo que te enseñaban, La experiencia, la práctica médica. cada uno de ellos. Yo más me junté, sí. El que me llamó la atención como personaje es el doctor Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle era un ortopedista que se había hecho en Tulane, en Estados Unidos, y estaba en el hospital trabajando como maestro, que por cierto, en una ocasión él llegaba casi siempre tarde, y nosotros teníamos que salir apresurados y a veces no alcanzábamos la comida en la escuela. Y entonces una vez, en una ocasión, se nos ocurrió hacer una huelga de hambre y nos desaparecimos. Digo, después de media hora o 3-4 horas estar esperando, nos desaparecimos y nos fuimos a comer. ¿En el Hospital Central Militar? Aparte de trabajar en el Hospital Central Militar, ¿dónde más laboró como ortopedista? Tenía un consultorio en el hospital, uno que está en Chilpancingo, en la calle Chilpancingo. Las Américas. Hospital de las Américas. En las Américas. En la provincia trabajé también como ortopedista en el Distrito Federal, en un hospital infantil de la colonia Moctezuma. Ahí fui a trabajar. Por el aeropuerto. ¿En qué cargos directivos ocupó durante su vida militar? Oh, Dios mío. Ahí viene lo triste.
Lo triste es que me retiraban de mi actividad profesional que disfrutaba de hacer. Lo primero, y gracias al maestro Lozoya, que Dios lo tenga en su santo reino, me nombraron ayudante general de la Escuela Médico Militar, donde tuve que estar 4 años. Y yo le dije al maestro Lozoya, después de aceptarlo, de que yo tenía que pagarle algo a la Escuela Médico Militar, le dije, maestro, con una condición me vengo. El momento en que usted salga de la escuela, me lleva con usted, me saca de ahí. Sí, cosa que no hizo. Me dejó ahí 4 años. A los 4 años fui a Sanidad a pedir que me movieran, porque como ayudante de la escuela, sí, es un bonito puesto, porque conoces a todos los chamacos y tienes que a veces tomar medidas muy serias para orientarlos, para sacarlos adelante. Y fui a Sanidad y les dije, oiga maestro, estaba un cirujano general, estaba el director de Sanidad. Y le dije, ahí estaba Branco Cancino junto con él. El maestro Moreno Castellanos. Moreno Castellanos era el Director de Sanidad. El director de Sanidad. Y dije, maestro, necesito que me ayude. Y no tenemos a quién poner. ¿Me permite usted buscar yo? A ver si encuentro a alguien. Hazlo. Y entonces ahí salí a buscar quién me podía relevar. Y estábamos en el Mundet, un deportivo que está junto al hospital. Y ahí estaba el doctor Chiruso, le decíamos nosotros, Esparza Villarreal, norteño. De Chihuahua. Sí. O no era de Torreón, ¿no? Pero vivía en Chihuahua, ¿no? Tenía entendido. Bueno, yo creo que por ahí. Pero no. Y entonces le dije, oye, Chiruso, ¿cómo estás tú en tu trabajo? Estaba en el Estado Mayor Presidencial y se lo traía frito. ¿Tú crees que te dejen salir? Y si me dejan, claro que me dejan. Si quieren que me vaya, ¿me permites proponerte como ayudante de la Escuela Médico Militar? Dice, sí, cómo no. Entonces fui con Moreno Castellanos. Al día siguiente, hasta ese yo no tardaba mucho. Dije, maestro, ya tengo quien vaya en mi lugar a la Escuela Médico Militar. Se llama Jesús Manuel. Jesús Manuel Esparza Villarreal. Está en el Estado Mayor Presidencial. No, Fox, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No ves que está en un lugar imposible de penetrar? Pídalo y se lo van a dar. Lo pidió y se lo dio. Y así salí yo de la Médico Militar. Años después. ¿Y de ahí a dónde se fue? ¿De ahí a dónde se fue? Al hospital a trabajar. Ortopedia Norte, ¿no? Ortopedia Norte. Jefe de ortopedia. Ya entonces en Ortopedia Norte ya no era residente de todo el hospital. Es justo señalar que Valencia Chiñas organizó
los cursos de ortopedia para crear personal especializado en traumatología y ortopedia. Y él se encargó. Realmente se organizó la escuela de graduados. Sí. Sí, y el maestro Valencia fue de los primeros que organizaron el curso de ortopedia perteneciendo a la escuela de graduados. ¿Qué médicos laboraban en ese tiempo en el Hospital Central Militar? Valencia Chiñas, ¿quién más? Octavio Sierra Rojas, Valencia. ¿Quién más? Pues ya estaba trabajando Martínez Fajardo. el maestro Martínez Fajardo, su hermano Antonio Martínez Fajardo y el chaparrito Octavio, no, Octavio Máximo. Máximo. No me acuerdo si ya estaba Farías Villarreal. Ya estaba y estaba también Pues estaba Chucho. Núñez Valdés. Ahí está. Núñez Valdés, Juan Ángel Núñez Valdés, y yo me iniciaba como residente. Ya tenía su práctica que traía del Hermosillo. Sí, bueno, como comentaba yo la vez pasada, yo indebidamente me puse como ortopedista en el Hospital General de Hermosillo. La verdad es que en ese momento, cuando yo fui subresidente, tú eras residente a tiempo completo del hospital en ortopedia, y me llegaste a tener confianza como para que las cosas que llegaban en la tarde, desde el punto de vista ortopédico, yo las resolvía. Y como digo, siempre te avisaba yo. Era pujante. Y te avisaba yo que el caso clínico y qué es lo que pensaba yo hacerle, y tú me lo autorizabas, y siempre me decías, si tienes problemas me avisas. Y como comento yo también en la pasada entrevista, ¿qué residente tiene problemas? Y si los tiene, Pues no tiene. ni cuenta se da que los tiene. Lo saben todo. Sí, y aparte lo sabes hacer. Y yo me acuerdo después de la cirugía, te hablaba yo a ese hospital que tú estabas en la tarde, del hospital infantil, el hospital infantil que ibas en la tarde, y después ibas con el maestro Martínez Fajardo, después de que estuviste en el hospital infantil. Después Fuiste ayudante también del hospital, ¿no? Sí. Otros cargos directivos, fue ayudante del hospital y qué más. ayudante del hospital. Después fui ayudante de la escuela médico militar. Primero fuiste ayudante del hospital. Primero el hospital fue cuando el maestro Lozoya me Invitó. me dijo, tú le debes algo a la escuela médico militar. ¿Piensas pagarle? Ahorita te necesito en la escuela. Maestro, yo estoy muy a gusto aquí, no se trata de que pierda su situación de a gusto, sino de que pagues lo que le debes a la escuela médico militar. Ya les dije lo que pasó. Y ¿En qué año fue eso, Álvaro, perdón? Por 70. Sí. Por Porque 70. yo me acuerdo así que discutía contigo porque tú eras muy rígido. ¿Muy qué? Rígido, Rígido, disciplinado, duro. disciplinado, más que rígido, disciplinado. Y yo comentaba contigo que de repente castigabas tú a los cadetes y yo te recriminaba diciendo de que la escuela era nuestra casa. La escuela es de cadete, se vuelve tu casa. Entonces yo le decía a Álvaro, ¿a dónde quieres que vayan?
recíbelos en tu casa. Digo, no se los festejes, pero recíbelos en tu casa, especialmente cuando alguien llegaba algo tomado o algo así y lo reprendía Álvaro con mucha razón, pero yo siempre digo, recíbelos porque es nuestra casa. Y yo comentaba mucho contigo, no sé si te acuerdas, Álvaro, pero comentaba yo mucho contigo eso, porque digo, ¿dónde quieres que anden en la calle para que tú no los regañes? Digo, es mejor que estén en su casa. Claro. Fue en el 70, doctor, porque el doctor Lozoya fue director de la escuela de enero del 70 a octubre del 70. Entonces fue. ¿Cuándo llegó la directora al Hospital Central Militar? 1980. Pasó mucho tiempo. Yo era médico interno, por los 80. 82. ¿Ah, sí? No, ¿Eres interno? Yo era interno. De 80 a 82. Sí, 80. Bueno, resulta que el director del hospital anterior a mí era Fuentes Aguilar. El doctor Fuentes Aguilar era descendiente de una familia de militares a las que les debía mucho, y de cualquier novedad que tenía, primero la sabían en la Secretaría de Gobernación a través del director del hospital que en la defensa. El maestro Martínez Fajardo era director de Sanidad Militar y se dio cuenta de eso. Y entonces habló con el general Galván, que era el secretario de la Defensa, y dio la orden de que lo cambiaran a Fuentes Aguilar. ¿Y quién crees que iba a ir allá? De rompeolas. Yo me nombraron a mí director. Por cierto, andaba yo en La Paz, estaba de vacaciones y estábamos inaugurando la terapia intensiva en el hospital con Gamboa Navarro y otros muchachos. Y de repente ya me dicen, le hablan de sanidad. Yo era su director de sanidad, pero iba de vacaciones. Entonces fui a contestar y era Martínez Fajardo. Y me dijo, preséntate conmigo mañana. Todavía vacaciones, maestro. Estabas tiempo pasado. Pues se acabó mis vacaciones. Me presenté al día siguiente y me nombró director del hospital. En el hospital había muchos problemas. Para empezar, todos los jefes y generales tenían que firmar de su presencia en unas listas que le ponían en la dirección. Era muy estricto. Muy difícil. ¿Fuentes? Sí, Fuentes. Muy difícil. Pero conmigo siempre fue amable, tanto que yo le llevé a una tía mía, que es la que está aquí internada, A mi tía. tía María Teresa, para que lo operara. Era ginecólogo, ginecólogo, y entonces operó a mi tía y quedó muy bien. O sea que era muy gente. Él fue el que me puso de ayudante del hospital antes de que pasara por nuestro Lozoya. Después del hospital, ¿a dónde se fue? Antes fue su director de sanidad, antes de ser director. Después de su director de sanidad, regresé al hospital como director. Ahí trabajamos Octavio Ruiz Espeare y todos los demás muchachos para mejorar la atención, para sacar adelante los problemas que teníamos.
y se organizó unas jornadas médicas por el 40 aniversario del Hospital Central Militar, el 40 aniversario, con autorización del señor secretario de cobrar a los asistentes una cuota y con autorización para invertir esa cuota en ponentes extranjeros. No lo habían hecho, no se había hecho, y nosotros pudimos hacer. Estuvimos muy contentos. Entonces se hizo un vino de bienvenida en el IFAM. Estoy muy a gusto todos. Yo tengo por ahí una fotografía en la que estoy hablando. En el hospital está el secretario de la Defensa, Está el presidente de la está el República. presidente de la República, era López Portillo. López Portillo. Estoy muy a gusto. Tengo una duda. Antes los médicos firmaban de... No, se lo... Y tú lo quitaste, supongo. Sí. No se presentan, si algo necesitan me dicen. Y una vez tuve un problema porque Octavio le dio permiso al cuñado, al yerno del maestro, Moisés. a Moisés, de salir, y buscaban a Moisés de la Defensa. No había visto en la calle ya. Le fui a preguntar dónde estaba. Y dijeron, no, que le dio permiso a Octavio para que saliera. Dígale a Octavio Sierra Rojas que está arrestado. A mí me dio pena también. No lo hacía por maldad, lo hacía por principios de educación, De disciplina. Tenía que haber avisado. pero ¿A qué Moisés se refieren, perdón? Aquí. Moisés Moisés King. King Hayata Ya está. Era auxiliar. Esposo de Cristina. Sí, Sí. de Cristina. es el esposo de Cristina. Cristi Martínez de Anda. Bien, estamos aquí ante dos queridos maestros que son pilares de la ortopedia y saben mucho de la historia de la ortopedia militar. Les quiero pedir el favor que nos hagan una semblanza breve de los ortopedistas, de algunos ortopedistas que ya no están. Uno es el fundador de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, el doctor José Antonio Zapata Valdés. Difícilmente te puedo decir algo de él porque no lo conocí. No lo conocí, no trabajé con él. Iba al hospital a trabajar en Ortopedia Sur y yo estaba en Ortopedia Norte. Éramos, ¿Usted maestro? éramos dos grupos, Sí. Ortopedia Norte y Usted Ortopedia era Sur. azul también, ¿verdad? Sí, los de Ortopedia Sur eran muy científicos y los de Ortopedia Norte éramos menos científicos, pero mejores. Así, porque el maestro Martínez Fajardo era más práctico, siempre fue muy práctico en toda su Yo me hice ortopedista por seguirle los pasos al maestro Moreno Valle. ¿Y el doctor Zapata Valdés trabajó en el Central Militar? Estuvo de jefe en el Hospital Central Militar. La verdad es que, para mi gusto, a lo mejor comento una imprudencia, pero no iba al hospital. Y en la entrevista anterior comento yo que de repente mis ídolos estaban todos así con la cabeza baja y un tipo los estaba
los estaba regañando. Yo no sabía quién era y le pregunté a la jefa de enfermeras de la Ortopedia Sur, oye, ¿quién es este? Es el doctor Zapata Valdés. Y estaba regañando al maestro Moreno Valle y que no se dejaba tampoco al maestro Martínez Pajar. Todos eran mis ídolos y alguien venía de fuera a regañarlos. Pues ¿quién es este? ¿Zapata era de Puebla? No, Zapata era Yo creo que era mexicano. Era chilango también, el nuestro Zapata. Pero en relación con lo que tú estás preguntando de eso, de una cierta biografía de los originales, la verdad que yo tampoco conocí mucho al maestro Zapata. No, pues salió de la escuela en 1930. Sí, pero él era el jefe del servicio cuando nosotros estábamos ahí, más o menos haciendo algo. No daba clases. A mí no me dio clases. No dio clases. No participó más que siendo jefe, pero nombrado como jefe nada más, pero así que tú le debas algo a nuestro Zapata, la verdad que no. Yo sé que jugaba mucho. Me gustaba ir al frontón México. Al frontón México. Muy bien. Continuando, el doctor Rafael Moreno Valle, usted comentó que se formó como ortopedista en Estados Unidos. Sí. Regresó a México, Lane, al Central Militar. ¿A dónde regresó? al hospital militar. Ahí estuvo logrando buen tiempo. Estuvo trabajando. Fue cuando nosotros le hicimos la jugarreta esa famosa. Al día siguiente de la jugarreta se presentó a tiempo. Pero él era el director del hospital en ese momento. No era director del hospital. Era jefe del servicio. Era jefe de la sala de ortopedia norte. El jefe de ortopedia norte. Pero tampoco no tuvo ningún puesto como director directivo. Sí. Ah, ¿fue de la médico? No, del hospital. Fue director de la escuela del Hospital Central Militar. Sí. Director del Hospital Central Militar. En la escuela no. En la escuela no fue director, y lo tendrías. No. El maestro Moreno Valle no fue director. Fue director del Hospital Central Militar, que fue cuando yo era alumno, y el maestro Martínez Pajardo tomó la cátedra de ortopedia. Estamos hablando del 57. Hay otro que se nos olvida y que es el local. ¿Cómo se llaman las calles? Terminamos con el doctor Moreno Valle. Digamos, de sus actividades hospitalarias, pues fue gobernador de Puebla, fue secretario de Salud. ¿Algo más se quieren agregar referente al doctor Moreno Valle? Un buen charro. Era charro. Era una persona con una personalidad atractiva. Arrolladora. Sí. Arrolladora. Llegamos a ir a la Tanto casa que de gobierno de pensé Puebla. en ser ortopedista por él, por imitarlo. El maestro Alejandro Valencia Chiñas, lo conocieron, trabajaron con él. Yo llegué al presidente cuando ya casi se Fui a iba. hablar con Moreno Valle para pedirle que me ayudara para ir al hospital a estudiar ortopedia. Le digo, momento, no es tu momento. Ahorita ya estoy comprometido con otra persona para ir y hacer a Valencia. Pero Valencia fue también a Francia, estuvo en Toulouse, creo. No estuvo en París. Estuvo en París En París. Pero le estaba diciendo de uno que no lo hemos nombrado. Estrada. Fernando Estrada Sánchez. Sí, papá de Estrada Anatoli. Ese mero es el esposo de ella. Ella es una enfermera. Su esposa de Estrada. Estrada. Viven en Cuautla. Bueno, Vivían en Cuautla. vivían en Cuautla. Su esposa era enfermera y era su anestesista también en ese momento. Y tiene un chamaco.
Fernando Estrada, que está en Puebla. ¿Ah, sí? Sí, está en Estrada Anatoli. Buen Y ortopedista. fue presidente municipal de Cuautla también, Es mi papá. Fernando Estrada Sánchez. Sánchez. Fue del Frente Zapatista también, era zapatista. Y supuestamente él entró a la escuela también siguiendo los pasos de Moreno Valle. Sí. Eran Pero paisanos lo regañaban mucho. y conocidos de Pues el maestro Valencia Chiñas, pues fue maestro muchos años en la Escuela Médico Militar, Yo no lo considero mi maestro. le dio clases, bueno, usted estaba formado, Yo ya estaba. es más antiguo, entonces, o más o menos de la época, ¿no? Cuando yo me hice ortopedista, no había cursos de ortopedia en el ejército. En la escuela de graduados no había. Valencia los creó con la ayuda de todos nosotros. Sí. Pero eso es una cosa loable de Valencia. Además, Valencia era de Tuxtepec o Ixtepec. era de Chiapas. No, De Oaxaca. de Wax. ¿Sí? Era Wax. No, era chapaneco, ¿no? O del Istmo, para no regarlo. Están cerca de los dos. Sí, porque también los oaxacos siempre dicen que son del Istmo. Sí. El maestro Luis Martínez Fajardo, Que tiene. una Él plática también estudió fuera. Maestro Martínez Fajardo tenía un tío que le decían, Los grupos. ¿eh? Los grupos. El brujo mayor. Y él era del equipo de fútbol Atlante, era el sobador, por decirlo así. Y tenía en Gabino Barreda un departamento donde atendía, pues, daba atención a los Masajes. dolores de las articulaciones. Como rehabilitador. Y muchas veces le refería a esos pacientes a Martínez Fajardo. Entonces Martínez Fajardo se fue a Estados Unidos para estudiar ortopedia. Y creo que fue en Tulane. No, fue en Washington. ¿Fue en Washington? Sí, estuvo en Washington. O por una de sus estancias fue en Washington. Es lo que tengo entendido. Sí. Yo no sé. Yo lo conocí cuando era director de sanidad, porque yo en ese sexenio estudié en la escuela médica. ¿Quién? Martínez Fajardo era director de sanidad. Mi papá se Yo era su director. El maestro Valencia Chiñas, perdón, él fue residente a tiempo completo antes que Álvaro. Álvaro sustituyó al maestro Valencia Chiñas como residente a tiempo completo. ¿Cuánto? Pero duró como un año, ¿no? No, más, porque yo creo que tranquilo 2 o 3 años y después se fue a Francia. Ajá. Después se fue a... Es generación 47, Valencia Chiñas. Y siempre mi recuerdo es que por culpa de él podríamos decir yo soy ortopedista, porque comentaba yo hace rato fuera de cámaras de que me preguntaban a mí todos los días la clase de ortopedia, y él era el residente a tiempo completo en ese. Entonces se la metieron a ortopedia a fuerza. A fuerza, y la aprendí, lo que es la teoría, como el maestro Martínez Fajardo, y realmente la cirugía la aprendí con ¿Tú te acuerdas que con hacíamos? Álvaro. Operamos prácticamente todo. Reducciones abiertas o fijaciones internas. Todavía no había llegado todo el equipo de fijaciones internas de O. Había otros tornillitos y otros plaquitas. Ya, continuamos con las semblanzas. Antonio Martínez Fajardo, hermano de Luis, ustedes que lo conocieron.
Antonio le tocó ir, fíjate, siendo pasante de medicina en la escuela militar, siendo capitán médico, le tocó ir a Argentina porque los invitó el general Perón a visitar Argentina. A visitar Argentina. Se portó muy bien Perón. Antonio era tranquilo, no le gustaba que le dijeras alguna cosa para mejorar su situación, su condición de ortopedista. No le gustaba. Y tenía a la sombra de su hermano en la clínica de ortopedia donde trabajaban con nosotros, tú y yo. La unidad de ortopedia y traumatología. Instituto Técnico número 20. Vamos a continuar con el maestro Octavio Sierra Rojas. Octavio era un buen ortopedista, era especialista, por decirlo así, en las secuelas de polio, que era la mayor parte de los padecimientos que atendíamos entonces, eran secuelas de polio. Y Octavio era uno de los cirujanos que más operaban eso. Tu alumna también operaba. Tenía un hermano, Luis Sierra Rojas. pero ese no operó con nosotros en el Hospital Central Militar. Él se hizo o siguió trabajando en el infantil, en el Hospital Infantil de la Ciudad de México. Ahí se desarrolló principalmente en el Hospital Infantil de México. Hizo un gran trabajo, gran labor, dejó huella, una técnica quirúrgica que también él innovó. Realmente el maestro Luis era genial, podríamos decirlo, y muy dedicado, muy estudioso. Se dedicó, aparte de la parálisis cerebral y las secuelas de polio, que en ese momento en México había mucho, también se dedicó mucho a la luxación congénita de cadera, que hay un libro por parte de él y del doctor Herrera. De Herrera, es un muchacho joven que se hizo en Italia. Fíjate que la luxación congénita de cadera fue mi trabajo de ingreso a la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Yo revisaba a todos los recién nacidos en el Hospital Central Militar. Y que te acompañaba. ¿Usted? Yo lo acompañaba. No podía dejarme solo. La maniobra esa que hace la caderita así. Sí, y todo hace. A todos los revisaron y saqué la cantidad de luxaciones que se me habían presentado, cómo se habían manejado las luxaciones. Los tratábamos con un cojinzote grandote de Un arnés. sí, un cojín. Primero era como un cojín y después había unas varillas que se enroscaban y tú lo dejaste de usar porque deformaban el fémur. Con el crecimiento deformaban el fémur, se encorvaba un poquito y después salían puros charritos. y después se hizo el cojín de Pavlik, que usaban mucho en el hospital infantil también. Y en ese sentido quisiera comentar que todavía ese artículo que tú hiciste en la Sociedad Mexicana de Ortopedia, en la revista de la Sociedad,
todavía hacen referencia de él. Ah, sí. Hacen referencia de él. Un trabajo que Es que es un trabajo de cerca de 10.000 caderas revisadas por Álvaro. 10.000 por 2. Sí, bueno, o sea, Sí, fueron 10.000 casos, sí. 10.000 recién nacidos. Y yo también los revisamos en el Cunero en su momento, y es un trabajo muy interesante realmente en cuanto a Fue una la copia estadística. del trabajo que habían hecho en Europa, no me acuerdo quién. O sea, a Juan Pablis, ¿no? Sí. Pero sí ¿Cómo se llama? Maniobra de... ¿Cómo se llama eso? bueno, las maniobras son de Ortolán y de Pero- Barlo, pero pero ese- el cojín es de Pavlik. Ah, Bien, otro médico de los Rojas, el maestro Rafael Farrera Rojas. ¿Cómo lo recuerdan? Él me da la impresión de que él se dedicaba a realizar prótesis de cadera. Él las pensaba, las hacía, las aplicaba. Era un buen ortopedista. Era un buen ortopedista. Yo comentaba la vez pasada de que le gustaba mucho la biomecánica. Le gustaba mucho y todo lo interpretaba de acuerdo con la biomecánica que nosotros realmente como ortopedistas deberíamos de saber un poco más de eso, pero sí se dedicaba mucho a la biomecánica y realmente pues fue un buen maestro, y aparte estudiaba con el maestro ¿cómo se llama? García, el que daba fisiopatología en la médico militar, maestro el Sony. El Sony Boy. García, ¿qué? Sony Boy chingaquerito. Sí. Perdón, pero así le decía. Continuando, el doctor Guillermo Kruger Hernández, un médico ortopedista joven. Kruger Hernández. Pues sí, pero no era tan joven. Por la edad que tenía, no era joven, pero era mayor que ustedes. Era muy trabajador, muy eficiente. Pero se quedó en el camino. ¿Sabes por qué se quedó? De lo que les platiqué del accidente en la carretera. El día anterior, Kruger se la pasó preparando cartuchos porque era cazador. Pero tenía gripa. Entonces empezó a tomar antigripales que le dan sueño. Al día siguiente volvió a tomar y fue cuando se metió en la carretera. Y en la carretera México-Toluca, después de la Marquesa, se ensartó con otro carro. Se quedó dormido y se ensartó. De ahí lo mandaron, iba Vidales con él. Vidales es un radiólogo, o era un radiólogo. Y él fue el que recomendó que lo llevaran al hospital militar. Si lo han cumplido, me hubiera tocado a mí recibirlo. Y no se nos hubiera muerto. No se hubiera muerto. Lo hubiéramos sacado adelante. Yo no sabía que... ¿Y a dónde se hizo Kruger, Álvaro? ¿Manden? ¿De dónde se hizo Kruger como ortopedista? ¿En el hospital militar o No sé. o habrá ido a Yo no sé si es de afuera. A lo mejor, no sé, por el apellido, andaba por Alemania. No sé dónde se hizo ortopedista, pero era un excelente hombre, muy derecho. excelente persona? Yo lo recuerdo Sí.
como magnífico ortopedista y excelente persona. A mí yo era prácticamente cadete y a mí me caía muy bien Rudes. Bien, un médico que ya fue egresado de la Escuela Militar de Grado de Sanidad es el doctor Antonio Redón Tavera. Él fue de la primera generación de ortopedistas ya egresados de graduados. ¿Quién? Redón Tavera. Ah, Sí. Él laboró muchos años, me tocó laborar con él, como alumno también, aprendí bastante. Pero el primero fue Aguilera Jurado. Aguilar Jurado es de la misma. no, Aguilera. Aguilera Jurado. Aguilera Jurado es de la misma generación de Redón Tavera. Ayer fueron 4 De la escuela de graduados. de graduados. Sí, porque en la escuela sí le lleva Aguilera a Redón, de 2 o 3 años. Sí. Aguilera era compañero de Vidal. Aguilera lo conocí en Mazatlán. En Mazatlán, estuvo en la elección. Igual que Toledo Rubio, Ernesto Toledo Rubio, que era compañero mío de generación. Un buen neto. Y él hizo, después de Álvaro, él sustituyó a Álvaro como presidente a tiempo completo de ortopedia en el Hospital Central Militar. Y él estuvo como 4 años, como 4 años. Y yo sustituí a Toledo Rubio como residente a tiempo completo. Lo que yo siempre comento, Álvaro, es que no es que aprendieras ortopedia, sino que se te olvidaba todo lo demás. Querías expandir tu campo de acción. Por ejemplo, yo quería operar discos intervertebrales lumbares y fui a hablar con el maestro Sánchez Garibay, que era el cirujano, neurocirujano, dueño de la isla de neurocirugía. Era el jefe del servicio de Y me dijo, sí, cómo no, compañero, yo le aviso. Bien, estamos con el maestro Antonio Redón Tavera. ¿Cómo? Estamos con lo del maestro Antonio Redón Tavera. Yo lo que les quiero comentar, que él junto con el maestro Vázquez Canilla fueron presidentes del Colegio Mexicano de Ortopedia. Y en esos 2 periodos consecutivos trabajaron, ahorraron, cuidaron el dinero y se compraron las oficinas del World Trade Center, actual sede del Colegio Mexicano de Ortopedia. Sabemos que el doctor Redón Tavera se formó en el Hospital Infantil de México, regresó al Hospital Central Militar a trabajar, tal vez 20 años, dando clases a los alumnos, a los residentes y haciendo mucha cirugía también. Bueno, Ustedes también lo conocieron. Sí, Redón se dedicó especialmente también a cirugía de cadera, de ortopenia de cadera. Fue un apasionado de la cirugía de cadera. Todavía cuando estuvimos juntos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, traía todavía su libretota ahí de casos clínicos, y creo que era cientos o miles de casos clínicos, y todavía traía su libretota ahí. Ya después la sustituí yo por la computadora, pero sí cargaba su libretota de casos clínicos de cadera, y estaba por escribir junto con Raúl, el hijo del maestro Luis Sierra Rojas, una revisión del libro de luxación y urgencia de cadera. Realmente era un apasionado de la cadera, Redón, muy listo, muy inteligente, muy trabajador, y que realmente, nada más que su propio estilo no lo dejó todavía destacar más de lo que podría haber sido. O sea, era un destacado ortopedista que pues, tuvo su muy buen lugar en la ortopedia nacional, realmente. Vamos a continuar más adelante con las semblanzas de nuestros colegas médicos militares ortopedistas que se han adelantado. Les agradezco su tiempo, su disposición
Maestro Fox, Silvia, muchas gracias por invitarnos a su casa aquí en Cuernavaca. En su casa. Fue una mañana fructífera. Antes de que sigas y me des las gracias, déjame continuar con lo que había empezado. ¿Qué era? Sí. ¿De qué? Que yo quería operar columna. Y fui a hablar con Moreno, con Sánchez Garibay. Y me dijo, sí, compañero, ¿cómo no? Yo le aviso. Justo ahorita. Nunca me avisó. Se me olvidó, llegamos aquí a la... Pero yo tenía muy buenas relaciones con las señoritas enfermeras. Y entonces todavía preguntaba, ¿qué va a operar el maestro hoy? Va a operar una región lumbar por discos. Le dije, bueno, déjame presentarme. Ya estaba cambiado él, yo me acercaba, me asomaba para verlo. Y digo, ¿qué está haciendo aquí? Es que va a operar usted, y yo me iba a avisar, y aquí estoy yo para que me enseñe. Venga, con mucho cuidado, pégase a la pared. Y lo he pegado a la pared ya con el uniforme quirúrgico. Cuando era muy traumático entrarle con él a la columna. A la columna lumbar, porque pelaba por decirlo así, desde la cara posterior del sacro hasta entre la tercera vértebra lumbar. Así. Y entonces cuando ya llegaba al disco, me decía, mire, aquí está el disco, aquí, claro, aquí. 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 Entonces yo empecé a hacerlo. Y más o menos, sin ser tan traumático, me salían bien las cosas. Yo te acompañé en muchas cirugías. ¿Verdad? Sí. Operábamos mucha columna. Realmente Fíjate, yo operé. La estábamos descubriendo la columna. Sí. A mi hermano lo operé de la columna, en el disco. A una de mis hermanas lo operé de una hernia de disco. Quedaban perfectos. Mi hermano vive todavía y es un golfista de hueso colorado. A la que operé ya pasó a otro mundo. Pero tú eras muy yo lo comentaba a Ralph, que eras muy mañoso para operar, realmente con mucha habilidad, pero como que eras muy mañoso para nuevos abordajes y hacer supuestamente nuevas cosas, y por eso te atreviste a entrarle a la columna. Posiblemente yo en ese momento te acompañé mucho, como comentaba yo hace rato, a hacer cirugía de columna, y yo sí. La columna que yo la aprendí fue de ti realmente, y la hacíamos bien, claro. Sí. Y luego le dije a otro cirujano, de neurocirujano, Raymond Murguía. Raymond Murguía, él era gringo. Había estudiado en Estados Unidos y nada más que lo traía jodido. Sánchez, no le acaba de hacer nada. Y estaba Carvalhais también, que era... Sí, el maestro Miguel Ramos Murguía, que era realmente muy buen cirujano, y como dice Álvaro, él se hizo en Estados Unidos. También participó mucho en el Hospital Infantil de México. Sí, lo conocí, Ramón Murguía, nos dio clases. Maestro, pues muchas gracias por su tiempo. Hombre, muy agradecido. ¿Nos gusta tomar una copita? Y seguimos con lo que está pendiente todavía. ¿Qué?